Necesitas ver a alguien. Un médico. Por favor. Quería discutir, pero él tenía razón. Pasara lo que pasara en su cerebro, estaba empeorando. En el trabajo al día siguiente no podía concentrarse. Cada momento se sentía doblado, triplicado, como si estuviera experimentando la realidad a través de un espejo roto. Caminaba por un pasillo y simultáneamente estaba caminando por él de nuevo. Alcanzaba un libro y su mano llegaba antes que su intención. Su supervisora la encontró en la sala de descanso, mirando a la nada. «¿Sara? He estado llamando tu nombre durante 30 segundos. Perdón, no me siento bien. Tómate el resto del día, te ves terrible». Lo hacía. Podía verse en el espejo del baño, pálida, con ojos hundidos, como si alguien la estuviera vaciando desde dentro. Esa tarde, Sofía envió un mensaje. «Mamá, pasó algo rarísimo. Estaba a punto de salir a trabajar esta mañana y simplemente me entró esta sensación abrumadora de que no debería conducir. Así que me quedé en casa. Y luego vi en las noticias. Hubo un accidente masivo en la A2, justo donde habría estado, justo a la hora en que habría estado allí». Sara leyó el mensaje 3 veces. Sus manos se entumecieron. Lo había sabido. Realmente lo había sabido. A través de 300 kilómetros, había sentido el peligro de su hija y la había advertido. Y Sofía había escuchado. Y Sofía estaba viva. Pero eso era imposible. Eso era una locura. A menos que no lo fuera. La consulta de la doctora Patricia Fernández estaba en el 5º piso de un edificio que olía a desinfectante y ansiedad. Sara se sentó en la sala de espera, observando a otras personas hojear revistas, y se preguntó si alguna de ellas también podía ver el futuro. La doctora Fernández era más joven de lo que Sara esperaba. Segura, de mirada aguda, la condujo a una consulta llena de libros, certificados, y una planta en maceta que se moría lentamente en el alféizar de la ventana. «Cuéntame qué ha estado pasando». Sara le contó todo: el déjà vu, las premoniciones, la sensación de vivir momentos antes de que sucedieran, el casi accidente de Sofía, la certeza creciente de que o se estaba volviendo loca o desarrollando algún tipo de don terrible. La doctora Fernández escuchó sin interrumpir, tomó notas, asintió ocasionalmente. Cuando Sara terminó, la doctora dejó su bolígrafo. «Voy a decir algo que podría sorprenderte. No estás loca y no eres psíquica, pero sí estás experimentando algo real». «Entonces, ¿qué es?» «Tu cerebro te está mostrando su propia maquinaria. Las predicciones que he estado haciendo toda tu vida, de repente las estás viendo suceder en tiempo real». Sara frunció el ceño. «No entiendo». La doctora Fernández se inclinó hacia adelante. «Cada momento de tu vida, tu cerebro está haciendo conjeturas sobre lo que va a pasar después. Tiene que hacerlo, porque la realidad es, y esto va a sonar extraño, que en realidad no experimentas el momento presente. Hay un retraso, aproximadamente medio segundo, entre cuando algo sucede y cuando te vuelves conscientemente consciente de ello». «Medio segundo». «Sí, así que tu cerebro llena ese hueco con predicciones, observa patrones de tu pasado, calcula probabilidades y te muestra lo que espera que suceda. Normalmente, esas predicciones son tan precisas que nunca las notas. Piensas que estás experimentando la realidad directamente, pero en realidad estás experimentando la mejor conjetura de tu cerebro sobre la realidad». Sara se sintió mareada. «Entonces, ¿cuando sé lo que va a pasar? Te estás volviendo consciente de la predicción de tu cerebro antes de que la realidad se ponga al día. Se supone que la predicción y el evento real se sientan simultáneos, pero de alguna manera estás notando el hueco. Estás viendo la conjetura antes de ver la respuesta». «Pero, ¿qué hay de Sofía? Sabía que estaba en peligro. ¿Cómo explica tu teoría eso?» La expresión de la doctora Fernández se suavizó. «Te preocupas constantemente por tu hija. Todos los padres lo hacen. Tu cerebro genera miles de predicciones ansiosas sobre su seguridad. La mayoría nunca se hacen realidad, así que las olvidas inmediatamente. Pero esa noche, una de esas predicciones alineó, puramente por coincidencia, con una situación peligrosa real. Tu cerebro no causó el riesgo de accidente, no lo predijo. Simplemente recordaste la preocupación que coincidió con la realidad y olvidaste todas las demás». La explicación tenía sentido. Era lógica, científica, racional. Entonces, ¿por qué se sentía como una mentira? Sara intentó creer a la doctora Fernández. Realmente lo intentó. Tomó las pruebas, la resonancia magnética, las evaluaciones cognitivas, el examen neurológico. Todo salió normal. «Tu cerebro está sano», le aseguró la doctora Fernández. «Esto es solo conciencia. Estás viendo cómo funciona la maquinaria. La mayoría de la gente nunca lo hace». Pero conocer la ciencia no detuvo las experiencias. Empeoraron.
Estaría hablando con Marcos y escucharía su siguiente frase antes de que la dijera. Estaría caminando por la calle y se vería a sí misma girando la esquina 3 segundos antes de que su cuerpo lo hiciera. Alcanzaría objetos que su mente consciente aún no había decidido agarrar. La peor parte no eran las predicciones, era la duda. ¿Y si la doctora Fernández estaba equivocada? ¿Y si esto no era solo mecánica cerebral? ¿Y si Sara realmente podía ver fragmentos del futuro? Linda dejó de almorzar con ella después del incidente en el café. Es solo que, me estás asustando, Sara. La forma en que sabes cosas, no es natural. Marcos empezó a dormir en la habitación de invitados. Necesito espacio, dijo. No has sido tú misma últimamente. Su supervisora en la biblioteca la apartó. La gente se está quejando. Dicen que estás actuando extraño. Mirando a la nada, hablando sola. Voy a necesitar que tomes una baja. Recupérate. Sara estaba perdiendo todo. Su amiga, la confianza de su marido, su trabajo. Todo porque podía ver 3 segundos en el futuro. O pensaba que podía. Una noche, sola en la casa, Marcos estaba trabajando hasta tarde, o tal vez evitándola. Sara se quedó en la cocina y decidió probarlo. Predicería algo específico, algo que no pudiera explicarse por reconocimiento de patrones o conjeturas afortunadas. Cerró los ojos. Se concentró en la sensación de certeza que venía antes de las premoniciones. Buscó esa sensación de saber. Lo vio. Marcos entraría por la puerta en 7 minutos. Estaría llevando rosas blancas. Diría, lo siento. Las flores tendrían una pequeña tarjeta. Casi podía leerla, pero no del todo. Sara abrió los ojos y miró el reloj. 20:47. Esperó. A las 20:54, la puerta se abrió. Marcos entró, con las manos vacías. Hola, dijo cansado. Estoy agotado. Me voy a dormir temprano. Sin flores, sin disculpa, nada. Sara sintió algo romperse dentro de su pecho. Alivio, mezclado con decepción, mezclado con vergüenza. La doctora Fernández tenía razón. No estaba viendo el futuro. Solo estaba ansiosa e hiperconsciente y desesperadamente buscando patrones en la aleatoriedad. Estaba perdiendo la cabeza de la forma más ordinaria posible. 2 meses después, Sara se sentó en la consulta de la doctora Fernández de nuevo. Había estado practicando lo que la doctora le enseñó. Notar sus predicciones sin creerlas. Reconocer el emparejamiento de patrones sin tratarlo como profecía. Ayudó. Las premoniciones todavía sucedían, pero se sentían menos mágicas, más mecánicas. Su cerebro mostrando su trabajo. ¿Cómo van las cosas en casa?, preguntó la doctora Fernández. Mejor. Marcos volvió al dormitorio. Estamos hablando de nuevo, realmente hablando. ¿Y el trabajo? Vuelvo la semana que viene. Me dio tiempo al principio. Eso es un buen progreso, Sara. Tengo una pregunta, aunque... Sara vaciló. El accidente de Sofía que nos sucedió. Dijiste que fue coincidencia. Pero ¿y si a algún nivel, sí capté algo? No psíquicamente, pero tal vez noté algo en su voz la última vez que hablamos. Algún estrés, alguna distracción. Y mi cerebro calculó que era más probable que tuviera un accidente. Y la advertí, y ella escuchó. La doctora Fernández sonrió. Exactamente correcto. Tu mente inconsciente es increíblemente sofisticada. Nota microexpresiones, tono de voz, pequeños cambios de comportamiento que tu mente consciente completamente pierde. Luego ejecuta cálculos y entrega el resultado como intuición o presentimiento. No estabas viendo el futuro. Estabas leyendo a tu hija mejor de lo que te dabas cuenta. Y eso no es magia. Eso es amor. Eso es el cerebro de una madre haciendo lo que evolucionó para hacer. Sara sintió lágrimas picando en sus ojos. Entonces no soy especial. Oh, Sara, el cerebro de todos hace esto. Simplemente te volviste consciente de ello. Y esa conciencia, ser capaz de ver cómo tu propia mente construye la realidad, eso en realidad sí es especial. La mayoría de la gente vive toda su vida dentro de la ilusión. Tú has visto detrás de la cortina. Como Matrix. Exactamente como Matrix. Sara salió de la cita sintiéndose más ligera,
Caminó pasando el café, pasando el parque, pasando el saxofonista. Todo se sentía más sólido ahora, más real. Pero esa noche, algo extraño sucedió. Estaba leyendo antes de dormir, cuando la sensación vino de nuevo, más fuerte que nunca, una certeza hasta los huesos. Marcos estaba a punto de decir algo, algo importante, en 3, 2, 1. Sara. Ella levantó la vista. He estado pensando en algo, dijo Marcos lentamente. Esa noche que llamaste a Sofía, las 4 de la mañana, dijiste que viste su accidente antes de que sucediera. Marcos, ya hemos hablado de esto, solo era ansiedad. Déjame terminar. He estado pensando en ello, y me di cuenta de algo. Esa mañana, antes de que la llamaras, yo también me desperté, alrededor de las 4 de la mañana. No dije nada porque parecías tan en pánico, pero me desperté con esta sensación rara, como que algo estaba mal. Y pensé, solo por un segundo, pensé en Sofía. La respiración de Sara se detuvo. No tuve una visión ni nada, continuó Marcos, pero yo también lo sentí, algo sobre esa noche. Y luego cuando escuché sobre el accidente en la A2, exactamente donde Sofía habría estado, miró a su esposa. Tal vez ambos captamos algo, o tal vez fue solo coincidencia, pero Sara, ya no estoy seguro. Esa noche, Sara permaneció despierta mucho después de que Marcos se durmiera. Pensó en coincidencias y reconocimiento de patrones y el retraso de 300 milisegundos en la percepción humana. Pensó en las explicaciones de la doctora Fernández y la duda de Marcos y el último mensaje de texto de Sofía. Y pensó en la verdad, que tal vez, solo tal vez, la línea entre la mecánica cerebral y la intuición genuina era más delgada de lo que nadie quería admitir. Afuera, empezó a llover. Sara escuchó golpear contra la ventana, un sonido familiar, un sonido predecible. Pero la predicción no era profecía, los patrones no eran destino. Su cerebro podía adivinar todo lo que quisiera, la realidad todavía tenía el poder de sorprenderla. Y eso estaba bien, eso era humano. Cerró los ojos y se dejó llevar hacia el sueño, preguntándose qué traería el mañana, agradecida de que en realidad no lo sabía. Pero justo antes de que el sueño la tomara, tuvo un último pensamiento. 6 meses después de su primer episodio de déjà vu, Sara Martínez camina por su vida de manera diferente. No porque pueda ver el futuro, no puede, sino porque ha aprendido a verse a sí misma. Ahora nota sus predicciones, la forma en que su cerebro completa lo que la gente dirá antes de que lo digan, la forma en que su mano alcanza su taza de café antes de que haya decidido beber, el pequeño retraso entre el mundo y su experiencia de él. Ha aprendido que las premoniciones no son sobrenaturales, son la cosa más natural del mundo. Tu cerebro intentando mantenerte a salvo, mostrándote lo que espera que suceda después. A veces acierta, a veces está catastróficamente equivocado. Ese es el precio de la conciencia. Pero aquí está lo que Sara también aprendió, y esta es la parte que la doctora Fernández no pudo explicar del todo. A veces, nuestros cerebros están captando cosas tan sutiles, tan microscópicas, que ni siquiera sabemos que las sabemos. La intuición de una madre no es magia, es 1.000.000 de observaciones diminutas, calculando el peligro antes de que la lógica pueda explicar por qué. Las paradojas temporales, los bucles de tiempo, el déjà vu, la sensación de que has vivido este momento antes, son fallas en la maquinaria. Tu cerebro mostrando su trabajo, las predicciones volviéndose brevemente visibles antes de que la realidad se ponga al día. Sara todavía no sabe si salvó la vida de Sofía esa noche, o si fue solo una coincidencia afortunada. Tal vez nunca lo sabrá. Y ahora está bien con esa incertidumbre. Porque la verdad es, todos somos viajeros en el tiempo. Cada uno de nosotros está viviendo medio segundo en el pasado, experimentando un momento presente cuidadosamente construido que nuestros cerebros están creando a partir de datos sensoriales retrasados y conjeturas educadas. Crees que estás viendo la realidad. En realidad estás viendo la predicción de tu cerebro de la realidad. Y la mayor parte del tiempo, es tan precisa que nunca notas la diferencia. Hasta que lo haces. Ahora quiero escucharte. ¿Alguna vez te has despertado sabiendo que algo estaba mal? ¿Alguna vez has advertido a alguien sobre un peligro que no podías haber sabido? ¿Alguna vez has vivido un momento antes de que sucediera? ¿Sentido un déjà vu tan fuerte que parecía que estabas atrapada en un bucle temporal? Comparte tus historias en los comentarios, porque la experiencia de Sara no es rara, simplemente rara vez se habla de ella.
Si esta historia resonó contigo, dale me gusta, suscríbete para más exploraciones de la extraña maquinaria que funciona dentro de tu cráneo y compártela con alguien que haya experimentado estos momentos imposibles. Tu cerebro está haciendo predicciones sobre el futuro ahora mismo, cientos de ellas, miles de ellas. Simplemente no las notas porque son tan precisas. Pero de vez en cuando, la cortina se retira, la maquinaria se vuelve visible, y atrapas un vistazo de cómo tu mente realmente construye el momento presente a partir de fragmentos del pasado y del futuro. Gracias por escuchar, queridos amigos. Presta atención a tus certezas, cuestiona tus intuiciones, nota el retraso entre la predicción y la realidad. Y recuerda, el momento presente que estás experimentando ahora mismo, ya estás viviendo en su pasado. Dulces sueños. Aqui está o que quero que você entenda. Esse golpe funciona porque mira algo lindo, o amor entre avós e netos, o instinto de proteger. Essas não são falhas, são as melhores partes de ser humano. O que estamos fazendo aqui não é ensinar você a amar menos, é ensinar você a proteger mais. Adicionar uma camada de verificação que mantém seu amor seguro de pessoas que querem explorá-lo. Você ainda pode ser a pessoa que seu neto liga quando precisa de ajuda. Você só faz uma pergunta primeiro. Uma pergunta que leva 10 segundos, mas pode te poupar milhares de reais e uma dor imensurável. Seus avós te protegeram, seus pais te protegeram, você protegeu seus filhos. É isso que famílias fazem. Agora é sua vez de proteger seus netos de uma maneira diferente. Não mandando dinheiro para golpistas, mas sendo esperto, fazendo perguntas, verificando. Quando você usa essa pergunta de verificação, quando desliga e liga de volta, você não está falhando com seu neto. Está protegendo ele. Está protegendo a reputação dele. Está protegendo seus recursos para quando ele realmente precisar de ajuda algum dia, você possa dar. Esse é amor real, ativo e poderoso. E golpistas não podem tocar nisso. Maria Helena está bem agora. Ela não recuperou o dinheiro. Isso ainda dói. Mas ganhou outra coisa. Conhecimento. Comunidade. Seu poder de volta. Ela não é mais uma vítima, é uma professora, uma protetora, uma avó que ama ferozmente e age sabiamente. E é isso que quero para você. Compartilhe este vídeo. Mande para seus amigos, vizinhos, grupo da igreja. Imprima essa pergunta de verificação e coloque perto do telefone. Fale sobre isso abertamente. Cada pessoa que sabe é mais uma pessoa que não vai cair nisso. Você não está sozinho. Você não está indefeso. Você está informado. Você está preparado. Você é forte. E seus netos têm sorte de ter você. ¿Y las disculpas?, preguntó Carmen. ¿Y los 214 muertos? El subsecretario suspiró. Las disculpas son más difíciles, porque implican responsabilidad legal del Estado. Esos casos están cerrados hace décadas. Reabrirlos significaría juicios, compensaciones, escándalos políticos. No puedo prometerles eso. Entonces no quieren disculparse, dije con rabia. Prefieren seguir ocultando el genocidio. No es genocidio legalmente, respondió el subsecretario. Fue exceso de fuerza policial en contexto de alta delincuencia. Imperdonable, sí. Genocidio, técnicamente no. 214 muertos en 13 años, dije. Todos del mismo grupo. Ningún policía condenado. Archivos que demuestran que era política oficial. ¿Cómo llamas tú a eso? Silencio incómodo. Finalmente el subsecretario dijo, lo que puedo ofrecerles es esto. Declaración oficial reconociendo a los mercheros y las injusticias históricas. Creación de un memorial financiado por el Estado. Inclusión de la historia merchera en el currículum educativo español como parte de la historia de grupos marginados. Y una investigación oficial sobre la Operación Casa, con posibilidad de reabrir casos si se encuentra evidencia de crímenes. No era todo lo que queríamos, pero era más de lo que esperábamos. Aceptamos. En septiembre de 2024, el Ministerio del Interior emitió la declaración oficial. Declaración sobre el reconocimiento histórico de los mercheros de España. El Ministerio del Interior reconoce que durante los últimos 500 años, un grupo de ciudadanos españoles conocidos como mercheros fue sistemáticamente confundido con la población gitana romaní y sufrió persecución, criminalización y violencia por parte de autoridades estatales y locales. Los mercheros son un grupo étnico español de origen ibérico, dedicados históricamente al comercio ambulante, con idioma propio, germanía y costumbres propias. No son gitanos romaníes,
aunque frecuentemente fueron tratados como tales. El Estado español reconoce que leyes como la Pragmática de 1749 y la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 causaron sufrimiento injusto a la población merchera. El Estado también reconoce que durante las operaciones policiales de los años 1980-1990, conocidas popularmente como Operación Casa, más de 200 personas de origen merchero murieron en circunstancias que merecen investigación adicional. El Ministerio se compromete a preservar la memoria histórica de los mercheros mediante la creación de un memorial público, la investigación académica financiada y la inclusión de esta historia en programas educativos. Esta declaración no constituye admisión de responsabilidad legal, pero sí reconocimiento moral de injusticias históricas. No era perfecto. La frase no constituye admisión de responsabilidad legal era una cobardía, pero era reconocimiento oficial después de 500 años de invisibilidad. Era algo. El memorial se inauguró en noviembre de 2024 en el Parque del Retiro de Madrid. Es una plaza circular de piedra blanca con 214 pilares de acero. Cada pilar tiene grabado el nombre de uno de los muertos de la Operación Casa. Miguel Vargas López, 16 años. Carlos Jiménez Mora, 19 años. Y así hasta 214 nombres. En el centro de la plaza hay una placa de bronce. Dice, en memoria de los mercheros de España, 500 años de existencia, 500 años de invisibilidad. Que nunca más un pueblo español sea olvidado por su propia nación. La inauguración fue el 23 de noviembre. Vinieron más de 2.000 personas, mercheros de toda España, familias de las víctimas, algunos políticos, algunos medios de comunicación. Yo di un discurso. Temblaba tanto que apenas podía sostener el papel. Dije, durante 55 años pensé que era gitano. No lo era. Era merchero. Un pueblo español que existió durante 500 años en las sombras. Un pueblo que fue confundido, perseguido, asesinado. Pero un pueblo que nunca dejó de existir. Hoy, finalmente, España nos reconoce. No es suficiente. Nada puede devolver las vidas perdidas, pero es un comienzo, y para un pueblo que nunca tuvo comienzo oficial, un comienzo es todo. Después del discurso, las familias de las víctimas pusieron flores en los pilares con los nombres de sus muertos. Vi a una mujer de 70 años, María Vargas, madre de Miguel, el primero que conocí que murió. Puso claveles rojos en el pilar de su hijo, tocó el nombre grabado con dedos temblorosos. Lloró en silencio. Me acerqué, la abracé. Ella dijo, 41 años esperando esto, 41 años desde que mataron a mi Miguel. Pensé que nunca verían su nombre en un memorial. Pensé que moriría sin que España reconociera que lo asesinaran. Gracias, gracias por hacer esto posible. Yo lloré también, todos lloramos, porque ese memorial no era solo piedra y acero, era reconocimiento, era memoria. Era justicia imperfecta, pero justicia al fin. Después del memorial, necesitaba saber más, saber de dónde venían los mercheros originalmente. La declaración oficial decía origen ibérico, pero no especificaba. Los libros que había leído mencionaban que los primeros mercheros llegaron de Portugal en el siglo XVI. Decidí ir a Portugal a investigar. En diciembre de 2024, viajé a Lisboa. Llevé conmigo a Carmen Morales y a José Vargas. Queríamos encontrar el origen. Queríamos saber si había mercheros en Portugal todavía. Queríamos cerrar el círculo de 500 años. Contactamos con un historiador portugués, el profesor Manuel Cardoso, especialista en poblaciones marginadas de Portugal. Le explicamos quiénes éramos y qué buscábamos. Él nos invitó a su oficina en la Universidad de Lisboa. El profesor Cardoso, 65 años, barba gris, nos recibió con entusiasmo. Los mercheros españoles, dijo. Sí, conozco su historia, o mejor dicho, conozco el vacío en su historia, porque han sido borrados de los libros. Pero yo he investigado, y tengo documentos que les van a interesar. Nos mostró manuscritos del siglo XVI, documentos de la corona portuguesa sobre mercadores ambulantes y gente errante. Un documento de 1522 decía: los mercadores itinerantes causan problemas en villas y ciudades, venden mercancías sin pagar impuestos,
hablan idioma peculiar entre ellos. Propuesta: expulsarlos hacia Castilla. Expulsarlos hacia Castilla, es decir, hacia España. Los portugueses expulsaron a los mercheros en el siglo XVI y se convirtieron en problema español. Pero, ¿de dónde venían originalmente?, pregunté. ¿Antes de Portugal? El profesor Cardoso sacó otro documento. Este era del siglo XIV. Un registro de la ciudad de Porto sobre comerciantes judíos conversos, dedicados a venta ambulante. Decía: después de las conversiones forzadas de 1391, muchos judíos convertidos al cristianismo abandonaron oficios tradicionales y se dedicaron a comercio itinerante. Hablan portugués mezclado con hebreo corrupto. No se asientan en un lugar. Causan desconfianza. Me quedé mirando el documento durante mucho tiempo. Judíos conversos, igual que los chuetas de Mallorca, igual que miles de españoles que descubrieron ADN sefardí. Los mercheros también tenían origen judío converso. ¿Esto significa que los mercheros eran judíos originalmente?, preguntó Carmen. No exactamente, respondió el profesor. Algunos mercheros probablemente descendían de judíos conversos que se dedicaron al comercio ambulante después de las persecuciones del siglo XIV y XV. Pero con el tiempo se mezclaron con comerciantes cristianos, gitanos que llegaron después y otros grupos marginales. Después de 500 años, genéticamente son simplemente ibéricos, pero culturalmente preservaron el estilo de vida nómada que adoptaron sus ancestros cuando fueron expulsados de las ciudades. Era una historia de supervivencia. Judíos convertidos a la fuerza, rechazados por judíos por ser conversos, rechazados por cristianos por ser descendientes de judíos. Así que se fueron a los caminos, vendiendo, viajando, viviendo fuera de la sociedad que no los quería. Y 500 años después, sus descendientes seguían en los márgenes, seguían siendo rechazados, seguían sin tener lugar en el mundo. El profesor Cardoso nos llevó a un barrio de Lisboa llamado Mouraria. Aquí, explicó, todavía viven algunos descendientes de los antiguos mercadores ambulantes. No se llaman mercheros, se llaman os caminantes, los caminantes, pero son lo mismo.